Principiando el examen de Derecho Civil 5, corresponde informar previamente que el estatuto de que se tratará en A y en C, en ambas pretensiones del estatuto, la responsabilidad contractual se argumentará en contra de la pretensión de C y a favor de la pretensión de A en ese orden. Los requisitos de procedencia de la acción de responsabilidad civil contractual, como lo ha señalado latamente la doctrina y la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, aquí tuve un ejemplo, en la causa Rol 3361 del año 2018, la Corte Suprema en su considerando 18 señala que junto con los requisitos del 1552, esto es estar llano a cumplir o haber cumplido, es decir, ser un contratante diligente, corresponden copulativamente los requisitos de la capacidad, el incumplimiento, el incumplimiento del deber de una obligación contractual previa, el perjuicio del acreedor, la relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, la imputabilidad del deudor, la inexistencia de una causal de exención de responsabilidad y la mora del deudor. La pretensión de C fracasa, primero porque por la regulación que tiene las obligaciones del arrendador a propósito del contrato de arrendamiento en el Código Civil, la turbación en el goce de la cosa arrendada permite la indemnización de perjuicio por parte del arrendatario en contra de quienes efectivamente provocaron la turbación y el banco no provocó el incendio según consta en el expediente. En segundo lugar, el daño no es cierto, es eventual. Es eventual siguiendo a Pablo Rodríguez Grey en el apartado 394 de su responsabilidad contractual, por cuanto si se aceptara el beneficio de la reparación del daño, se estaría obteniendo un enriquecimiento injusto, se estaría obteniendo un beneficio debido a un daño que razonablemente no puede producirse por el incumplimiento. Y esto significa, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la causa Rol 82482 de 2016, que no es dable pretender que quede entregado a un juicio de probabilidades, porque entonces la cantidad que se estableciera como indemnización estaría resarciendo el daño eventual, tal vez probable, pero en ningún caso naturaleza cierta. No sabemos si es que hubieran contratado de igual manera, hubiéndose obtenido por parte de A, este dinero producto del contrato seguro. Se habría reparado satisfactoriamente la casa en calidad y en tiempo apropiado, y además, si eso fuese así, realmente hubiera persistido el contrato con este contratante, son un montón de variables que nosotros desconocemos. Por tanto, afirmar que el daño es cierto pareciera incorrecto. En cuanto a la causalidad, no hay relación empírica, no hay relación próxima en los términos del apartado 255 del Tratado de Responsabilidad del Profesor Barro. Y en cuanto a la causa adecuada o imputación objetiva, a la cual refiere el profesor Barro también, un criterio para la determinación de esto, según el profesor Corral Talchani, en su texto Causalidad y Previsibilidad de la Responsabilidad Contractual, señala que es el ámbito o protección de la norma. Y precisamente la norma es de origen contractual, distribuye riesgo entre las partes contratantes, mandatario y mandante, y no necesariamente para tercero. Esto precisamente es relevante producto de que el ámbito o protección de la norma sugiere que si una persona realiza una conducta que transgrede una norma, no debe responder, en virtud de ella, de los daños que efectivamente se derivan de su acción, pero que no son de aquello que la norma intentaba prevenir. Por lo demás, la jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa Rol 88986 de 2018, a propósito de la causalidad o de la atribución normativa del daño, es decir, de la imputación normativa distinta de la causación estrictamente material o empírica o física, señala que este tipo de apreciación requiere tener en cuenta aspectos como la previsibilidad, evitabilidad, verosimilitud y otros sustantivos adjetivados por el estilo. La verdad, eso no concurre en la relación entre B y la turbación en el goce de la cosa arrendada que sufre C. ¿Sí? Por estas consideraciones fracasa la pretensión indemnizatoria de C. Partiendo entonces por la procedencia de la pretensión de A, la verdad no se señala en los antecedentes la existencia de una causal de exención de responsabilidad, por lo tanto no procede en la especie.
Vamos a presumir la capacidad por cuanto no hay ningún indicio de que se trate de incapaces ora relativos o absolutos. En cuanto a la mora del deudor, el artículo 1551 del Código Civil señala en su numeral segundo que el deudor está en mora cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Naturalmente, si se trata de un mandato para la contratación de un seguro de incendio radicado en el patrimonio del mandante, esto ha de ocurrir antes de que se queme la cosa que iba a ser asegurada por el seguro de incendio. Si no, no tiene sentido contratar seguro de incendio para esa cosa determinada. Y suponiendo que incluso esto no sea procedente, el tercero, numeral tercero del artículo 1551 señala que procederá a la mora, es decir, la calificación de retardo imputable en el cumplimiento, cuando ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Esto es básicamente la notificación judicial válida de la demanda del acreedor al deudor que es cumplido. En cuanto al incumplimiento de la obligación, y considerando el artículo 1556, señala que la indemnización comprende el daño emergente y lucro cesante provengan de no cumplirse la obligación, cumplirse imperfectamente o haberse retardado su cumplimiento. El cumplimiento de la obligación no es sino que el fin natural de la misma, tratada con el Código a propósito de la extinción de la obligación. La finalidad natural de las obligaciones es extinguirse por cumplimiento, y así, cuando las obligaciones se cumplen, las partes pueden satisfacer los intereses que previeron y que desearon satisfacer al momento de celebrar el contrato. Esa es la razón de ser de esta institución. Y eso está regulado en el artículo 1568 cuando señala la ley que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Y a propósito de esta palabra, la prestación, el profesor Carlos Pizarro Wilson, en su trabajo de la culpa como elemento constitutivo del incumplimiento de las obligaciones de medio o de diligencia, siguiendo al profesor Vidal, señala la distinción en que la prestación puede entenderse en dos sentidos. A, como comportamiento efectivo del deudor, o B, como plano o proyecto ideal contemplado inicialmente por las partes cuando nace la relación obligatoria y que aspira a hacer realidad en un momento posterior. Es decir, la distinción entre se cumple la obligación exhibiendo una conducta determinada o B, satisfaciendo el interés del acreedor. Desde el primer punto de vista, es decir, de poner todos los esfuerzos necesarios, independiente del resultado, la verdad no se configura, puesto que solo el banco, en tanto mandatario, acudió a su contratante habitual, no le resultó, es decir, no pudo satisfacer la celebración del contrato de seguro y dejó de buscar. Así que es calificable de best efforts. La verdad, difícil. Y la segunda fase, la de la satisfacción del interés del acreedor, naturalmente se ve insatisfecho puesto que no se contrata. Entonces, desde el punto de vista 1 o el punto de vista 2, naturalmente se incurre de igual manera en incumplimiento de la obligación. A propósito de la culpa, entendida como aquella falta de la debida diligencia que exhibe el deudor en el cumplimiento de la obligación, entendiendo que la obligación no es sino propia de un mandato, mandato remunerado, por cuanto señala el problema que es con cargo a. El profesor David Stitchkin señala que el mandato, en su obra El mandato, en el apartado 137, letra número 1, que el mandato en aquellos objetos que no son intuito personae, el mandato propiamente tal será delegable. Y si es delegable y a él no le resulta, puede delegárselo a un tercero para que ese tercero pueda concretar el plan prestacional por el cual contrató el acreedor. Esto es más grave aún considerando el artículo 2129 del Código Civil en su inciso segundo, por cuanto señala que el mandato remunerado está sometido a una culpa más estricta que la culpa leve. Entre leve, entonces, y levísima. No llega a ser levísima, pero sí más estricta que leve. Entonces, con mayor razón, se le exige más aún, es dable afirmar que concurre la culpa, es decir, se le imputa la falta de diligencia debida.
A mayor abundamiento y sometiéndolo a, digamos, el tráfico jurídico moderno, el profesor Álvaro Vidal en su texto El incumplimiento de obligaciones con objeto fungible y los remedios del acreedor afectado, señala que en este orden de ideas el carácter fungible del objeto de una obligación denota la sustituibilidad o intercambiabilidad recíproca de la cosa o la actividad cuya entrega o realización depende la satisfacción del interés del acreedor. El profesor, por lo demás, anota, en ellas, es decir, en las obligaciones de objeto fungible, el interés del acreedor queda satisfecho con cualquier objeto o actividad que coincida con el programa de prestación prometida al constituirse la relación obligatoria. Y esto no es sino el fundamento de que se entienda en la doctrina moderna del derecho de contrato como un remedio contractual la resolución del contrato. Porque si ya no confío en el incumplidor, bueno, puedo ir al mercado y solucionarlo. Y en el tráfico jurídico moderno hay tantas empresas que proveen este determinado servicio que naturalmente la obligación de bien fungible ya no es específica y por tanto no basta con contratar solo con uno o más bien buscar solo al habitual contratante cuando pueden ser otros los que solucionan el problema, es decir, que proveen aquello que se desea. Siendo esto así, puede configurarse racionalmente de forma satisfactoria la culpa del deudor, en este caso B. El daño tiene naturaleza jurídica de lucro cesante, puesto que es un ingreso futuro razonablemente esperado que no se produce producto del incumplimiento. Este incumplimiento tiene una particularidad. Era un mandato para la contratación de un seguro de incendio, cuya prima se cobró, pero nunca se informó que realmente no se contrató. Entonces, el contratante diligente tenía toda la expectativa del mundo de que iba a obtener, si es que se le quemaba la casa, el dinero del seguro, cosa que no ocurre producto de la falta de diligencia del contratante mandatario. El daño está inexorablemente ligado al incumplimiento contractual, por lo tanto no sería un daño eventual en los términos de Pablo Rodríguez, sería un daño cierto. Y cierto en tanto este lucro cesante se provoca por dos cosas. Tiene que concurrir copulativamente el estado antijurídico indeseado de una vulnerabilidad que intentaba evitar el contratante a propósito de la contratación de este seguro y que concurran los hechos, existan los hechos, el incendio. Obteniendo esas dos cosas, tenemos la pérdida material del bien y la no indemnización o el no pago de la obligación que se esperaba contratar. Y siendo esto así, tenemos un lucro cesante contrario a la expectativa razonable que sostenía el contratante diligente, producto del incumplimiento imputable, como vimos a propósito de la culpa, de este mandatario. En términos del profesor Barro, el daño sería directo. Fijémonos, el profesor Barro señala que si interviniera una causa intermedia, el daño sería indirecto, lo que excluiría la responsabilidad. Pero aquí no se trata de una causalidad intermedia entre incumplimiento, ocurre algo en el mundo, y luego daño. Sino que el incumplimiento genera un estado de las cosas, que ocurrido algo, desencadena naturalmente el daño. Y eso ocurrido algo ocurre en forma paralela, no interrumpe el nexo causal, sino finalmente, en cuanto a la causalidad, tiene total sentido afirmar el vínculo causal entre el incumplimiento y el daño a propósito de la doctrina de la conditio sine qua non o la equivalencia de las condiciones. Por un aspecto estrictamente empírico. Si no hay seguro de incendio contratado, pues no hay beneficio futuro en términos pecuniarios apreciado en el mundo el incendio. Respecto de la certeza y la probabilidad en la determinación de la causa, la verdad es problemático, puede ser sumamente problemático, dado que para verificar la probabilidad de ocurrencia o de la no indemnización, producto de sí haber contratado, eso es enteramente contrafáctico. Entonces, ¿cómo voy a saber a priori determinar la probabilidad de ocurrencia de B si desconozco completamente la probabilidad de ocurrencia de no B? Posiblemente si exhibimos o
tenemos algún estudio estadístico, típicamente los que se usan en términos psicológicos o médicos, si se trata de una prueba farmacológica, ese tipo de cosas puede funcionar, pero en estos términos tan históricamente irrepetibles, y por lo demás contrafáctico, parecieran no adecuados. En términos de la imputación del daño, la doctrina del riesgo incremental no le veo sentido, en tanto no se incrementa ningún daño, sino que lo único que se intentaba hacer con el contrato era evitar un daño. Así que no hay ningún riesgo que se incremente, queda igual que en el estado anterior. Por mucho que como explicamos, al tratar del daño, se entienda que hay una proximidad entre el incumplimiento y el daño, la forma más efectiva de verificar la relación causal es la imputación objetiva, y propiamente entendida como causa adecuada, es decir, normativamente adecuado, desde el punto de vista de un observador experimentado que mira retrospectivamente la cadena causal y se entiende que es consecuencia verosímil del hecho de haberse incumplido la obligación. Y siendo eso así, el criterio idóneo es el del que plantea el profesor Corral, por cuanto el ámbito de protección de la norma es lo que verifica por qué respondo y por qué no respondo. Y en tanto la norma es de carácter consensual, es de carácter contractual, necesariamente distribuye riesgo entre las partes, y eso únicamente tiene sentido si las partes prevén ciertas situaciones futuras y en función de eso deciden obligarse en términos y condiciones determinadas, plazo, etc. Eso no significa otra cosa que si las partes explícitamente previeron la posibilidad de un incendio, porque contrataron un seguro de incendio, o ese era el objeto del mandato en realidad, tiene total sentido afirmar que es previsible que la casa se pueda quemar. Y siendo eso así, es parte de la responsabilidad tipificada, como señala el profesor Corral Talchani. Naturalmente, entonces, si la norma trataba de proteger ese interés, no tiene sentido afirmar que es causalmente irrelevante este incumplimiento. Siendo eso así y esperando no haberos agobiado con tanto minuto, os deseo unas muy felices vacaciones y hasta luego, profesora. Muchas gracias.